Hola, ¿cómo están? Bueno, acá Jazmín. Vamos a iniciar en este capítulo que se llama Iniciación. Vamos a estar hablando un poquito de este tema que si bien genera un poquito quizás de intriga, curiosidad, no es que vamos a hacer un ritual, ¿no? Ni ponernos muy místicos, ni hablar en clave, ¿no? La idea es que sea sencillo. Yo vi que muchas, bueno, cuando conocí esta palabra la primera vez, vi que muchas chicas usaban esta palabra y yo digo, no, tipo, ¿qué voy a hacer? Como se me venía a la mente, ¿no? Hacer un rito del útero, una sanación del linaje masculino. Pensé que era algo más así, muy abocado a lo espiritual, pero en realidad es algo mucho más, es un concepto mucho más terrenal de lo que suena, ¿sí? Así que, bueno, vamos a explorarlo desde un lugar sencillo, con raíces desde la espiritualidad, ¿no? Y también desde lo más humano. Son momentos que te transforman y te hacen ver el mundo de otra manera. Si sentís que estás viviendo así, en un momento transformador, quizás te sientas identificada o reconozcas algo clave que digas, sí, esto fue una iniciación para mí. Pero bueno, empezamos desde el principio, ¿no? La palabra iniciación puede sonar grande, bueno, así misterioso como de novela, de aventura, de un ritual antiguo, pero en realidad es un punto de inflexión, eh, como un cataclismo, me hace sentir también, me hace acordar a la primera vez que aprendí el significado de la torre en el tarot. Eh, que decía es un rayo destructor, que no sé qué, era re pesimista. Pero bueno, ¿no? A mí me gusta verlo desde un punto de vista más evolutivo. El momento de torre, ¿no? Es cuando nuestras bases que creíamos que eran quizás muy sólidas o que nos sostuvieron o nos dieron un periodo de madurez, ¿sí? Porque la torre es una carta que marca un periodo de madurez, un ciclo de madurez. No es un rayo destructor, pero sí suena como un cataclismo, es un proceso de iniciación, es una nueva etapa, es un proceso, es un proceso de pasar de un estado de conciencia al otro, ¿no? De pasar a ver el mundo de una forma más amplia, ¿no? Nos da luz en lugares que nosotros creíamos oscuros, y en lugares que había mucha luz y mucha claridad vemos sus polaridades, ¿no? Entonces, a veces, imagínense como una gama de colores, ¿no? Una gama de colores, y que, bueno, el ojo humano no ve todo, ¿no? Entonces, pasando por una iniciación, por un proceso de conciencia, empezamos a ver otras gamas de colores, entre comillas, ¿no? Utilizándolo como apología, nuevas partes de lo que ya vivíamos, ¿no? Es como si hubiese estado por un tiempo oculto, entre comillas, para nosotros. No es que estaba oculto, estaba siempre ahí, solo que estaba esperando el momento preciso quizás para mostrarse, o inclusive quizás pasaste ya por tu etapa de maduración para cerrar ese ciclo, ¿no? Entonces, una iniciación es como que despertás en el momento que te conectás con algo más grande. Puede ser algo propio tuyo interior, una verdad universal, una energía, una sensación de propósito que antes no veías. No siempre implica un ritual, tipo con velas, incienso, un gurú, una montaña, aunque a veces sí puede incluir eso, no es lo habitual. Normalmente los procesos de iniciación, yo lo asocio un poco a la carta de la torre, porque son un poco forzados. Eh, bueno, nosotros no podemos resistirnos a ese cambio. Eh, y a veces es un clic interno, una crisis, una experiencia que te sacude y te dice, acá hay que empezar algo de cero, acá hay que empezar algo nuevo. Normalmente las iniciaciones empiezan de manera rápido, vivimos en un mundo acelerado, ¿no? Y cuando comienzan las iniciaciones, eh, empieza a acelerarse nuestra vida de alguna manera y sentimos que todo va demasiado rápido a lo que podemos procesar, y normalmente luego de una iniciación gastamos mucha energía, entonces estamos más cansados o solemos relajarnos más, inclusive nuestro sistema inmune, si estamos pasando por emociones fuertes, suele bajar,
es cuando más hay que cuidarnos energéticamente y físicamente para pasar por estos procesos, porque estamos pasando por un proceso de cambio, ¿no? Entonces vamos a estar depurando e iniciando un ciclo al mismo tiempo, ¿sí? Nuestro cuerpito en el mundo 3D es finito, ¿no? Espiritualmente, álmicamente, mentalmente, somos infinitos, pero nuestro cuerpo 3D es finito, entonces hay que cuidarlo. Bueno, nosotros bueno, muchos de nosotros en algún momento sentimos ese llamado, esa sensación de algo más, algo que está esperando del otro lado de nuestras rutinas, de nuestras creencias, de nuestros miedos. Y en este capítulo es como una invitación a explorar ese llamado, o contame también en comentarios si te sentís o identificás algún proceso que tuviste en tu vida que tiene que ver con esto. Quizás incluso lo hayas visto en otras personas y no lo hayas nombrado así hasta ahora, ¿no? Es un proceso de iniciación. Cuando decimos iniciación quizás lo vemos como algo positivo, ¿no? Y es algo positivo a largo plazo, ¿sí? Pero al principio se siente mucho como un momento torre y energéticamente es muy parecido también. Es un momento de cambio en esos que sentís que tu vida anterior, entre comillas, o actual, no te queda cómoda, como, no sé, como que las cosas te apretan, ¿no? Una presión atmosférica grande. Tal vez estás buscando herramientas, ideas, claridad, para entender por qué las cosas se están sintiendo tan intensas durante este proceso. Entonces, como para resumir un poquito, la iniciación siempre ha sido como un rito de paso, un momento en que la persona deja atrás una versión de sí misma para convertirse en algo más. Y casi siempre hay una figura clave, ¿no? El maestro, el guía, el gurú, y la persona no necesariamente es alguien de túnica blanca o de barba, o de barba larga o blanca, no sé, también puede ser un chamán, un sacerdote, un mentor, pero incluso puede ser una persona cruel. No necesariamente un maestro tiene que ser una persona de luz, porque nosotros tenemos esa creencia quizás que los maestros son siempre seres de luz, que vibran alto, no sé, que todos los animales se le acercan, y a veces para nosotros los maestros pueden ser también crueles, ¿no? No necesariamente tiene que ser una persona que estudió sobre, no sé, religión, registros akáshicos, angelología. A veces puede ser una persona súper como corriente o normal de nuestras vidas, que nos hizo algo cruel, y quizás estamos atados por lazos sanguíneos, y quizás no es que nos hizo, ¿no? Esa persona quizás hace y es así, y activa muchos puntos de luz en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por estos procesos de iniciación, se activan, al activarse estos puntos de oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Cuando algo que no lo vemos hasta que nos duele. Entonces cuando pasamos por ese proceso de dolor, muchas veces se activa esto en nosotros, que queremos darle luz. ¿Por qué? Porque lo queremos sanar, porque queremos dejar de sufrir, porque queremos vivir, porque queremos sobrevivir, ¿no? Entonces son a veces grandes maestros también, y que no necesariamente tienen que ser, no sé, la persona que me ayuda para, no sé, una terapeuta, ¿no? No siempre están así. No, existen, ¿no? Sí, también. No es que no. No es que no. Sí, pero quiero que lo tengan muy en claro, porque a mí es algo que me costó mucho de entender cuando me dijeron, esta persona, en registros me dijeron, esta persona es una gran maestra en tu vida. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Con todo lo que sufrí? Sí, sí, con todo lo que sufriste, sí. Despertó todo este camino que me hizo cuestionarme un montón de cuestiones, ¿no? Si nos ponemos a mirar mitos, también encontramos iniciaciones, ¿no? A mí me gusta ver en la escuela astral el viaje del héroe como introducción para entender los arquetipos de héroes en los planetas, y su evolución, ¿no? En el desarrollo o en la historia.
Y así, en el viaje del héroe, como escribió Joseph Campbell, el héroe que desciende al inframundo enfrenta monstruos, supera pruebas y regresa transformado. Bueno, estas son como iniciaciones externas, ¿no? Nosotros también podemos atravesar el umbral decidiendo sanar o haciendo trajes, haciendo trabajo de sombra, decir, bueno, ¿sabes qué? Noto que siempre me pasa esto y se repite siempre. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿O qué es lo que tengo que reconocer para que esto me deje de pasar? ¿Qué comportamiento tengo que cambiar? ¿Qué es lo que estoy evitando? ¿Qué es lo que no me doy cuenta que quizás yo estoy haciendo mal? ¿Sí? Y ojo con esto de los espejos, ¿no? Porque también está esta ley del espejo, que no siempre es así, ¿no? A veces suceden cosas injustas y, y es obvio que nosotros a veces son pruebas también, ¿no? Pero no necesariamente es la ley del espejo, ¿no? Porque vos vibrás así y entonces te pasan todas estas cosas malas por tu negatividad y todo eso, ¿no? Rompamos también un poco con esos mitos, ¿sí? ¿No? Y no para no hacernos cargo, sino para poder realmente reconocer que hay cosas que están fuera de nosotros y están fuera de nuestro control. Y eso está bien, es normal. Y bueno, así como existen las iniciaciones externas, también cuando tomamos la decisión de hacer una iniciación interna, existe este cataclismo de manera externa, ¿no? Entonces es como que van muy de la mano, porque también cuando sucede un cataclismo, una iniciación externa, ¿no? Después nos repercute internamente. Entonces comenzamos con todo este proceso de depuración para conformar el nuevo yo, ¿sí? Es descartar cosas y eso duele, es molesto, y bueno, por eso también nos repercute mucho a nivel físico, emocional, mental, y es un momento donde más hay que cuidar nuestro sistema inmune, con quienes nos juntamos, qué leemos, qué información estamos consumiendo, y sí, más cuando estamos conformando o resarciendo nuestra nueva vibración. La iniciación o el rito de paso nos traen nuevos paradigmas, crisis existenciales, pero también nos traen una nueva conexión con nosotros mismos, con la naturaleza, con nuestro propósito, con quienes nos rodean, en qué trabajamos, con quienes trabajamos, nuestros hobbies, nuestro tiempo libre, repercute en todo, ¿no? Es como una nueva... nos trae como un nuevo mundo, ¿no? Exteriormente e interiormente. Y mucha reflexión. A veces también notas o percibís las emociones de los demás con más intensidad, que los lugares te afectan más, que tenés o más sueños vívidos, intuiciones fuertes, y eso también puede ser una señal, ¿no? De que estás sintonizando con nuevas frecuencias, como si una antena interna se estuviera ajustando, ¿no? Cambios de vínculos, entornos, o no sé si sentiste alguna vez que como que todo empezara de vuelta, ¿no? Como un nuevo capítulo, o necesitas mudarte, cambiar de trabajo, dejar hábitos, eso es ser parte de una iniciación, ¿no? Tu energía está buscando un nuevo equilibrio y se está alineando para que vos empieces de vuelta. Por eso tu viejo yo se está desmoronando y eso es un proceso que duele, pero a veces hay que permitirse esa incomodidad para poder encontrar ese nuevo yo, esa nueva frecuencia, ¿no? Y ahí empiezan todos los obstáculos, las pruebas, ¿sí? No es todo color de rosa, es es un cabeza atravesar el umbral, ¿no? Atravesar la sombra, atravesar nuestra sombra, nuestros miedos, nuestras creencias que son obsoletas, ¿no? Que sentimos que las tiramos en un basural, básicamente, ¿no? Pero es como un proceso muy plutoniano, y algo que tiene hermoso de Plutón, además de que nos atraviesa por procesos psicológicos, es que también después trae muchísima fertilidad. Una iniciación muchas veces te hace mirar de frente a tus sombras, tus inseguridades y tus heridas. Te trae también una nueva voz de ego,
¿sí? Que el ego no es ni bueno ni malo, acuérdense, es lo que sabemos de nosotros, lo que conocemos de nosotros. Entonces es como un nuevo, como si se estuviera actualizando el software de nuestro ego, ¿no? Y capaz ocurre esta resistencia, ¿no? Necesitas cambiar, estás bien así, o esto es demasiado, estás bien donde estás. El ego quiere siempre mantenerte en tu zona confort, ¿no? Porque tu ego es lo que conoces, es lo que sabes de vos. Entonces tu ego quiere sobrevivir. Por eso a veces muchas cosas tenemos estos triggers, se dice, que es cuando sentimos que algo genera una reacción en nosotros, es porque desafía nuestro ego y nuestro sentido de supervivencia. Pero, ¿qué pasa? El alma te pide crecer, y esa tensión a veces es agotadora también, ¿no? Más en lo que son las traiciones, que es como está el arquetipo del guardián del umbral, ¿no? Un dragón, un monstruo, un saboteador interno, nuestro ego. Y es esa fuerza que desafía justo antes de cruzar el siguiente nivel. Puede ser una duda, una tentación, una situación externa que nos pone a prueba y decimos, no, este es mi límite. Y la clave está en no pelear, ¿no? No resistirse, sino integrarlo y entender qué te está enseñando, que quizás puede expandir tu mundo, ¿no? Aunque sea a costa de tu viejo mundo. Y como dice el proverbio, el maestro aparece cuando el discípulo está listo. Y eso no significa que tengamos todo resuelto, ¿no? Como las cosas como son. Y como dijimos antes, tampoco significa que el maestro sea un ser de luz, ¿no? Bueno, quizás estoy usando mal, ¿no? Porque si activa la luz en nosotros, ¿quiénes somos para decir que son seres de luz o no? Y tampoco significa que después de todo este proceso nos tengamos que convertir en seres elevados, en budas que flotan, en gurús, ¿no? Sino es más bien un nuevo yo, es como un despertar, literal, ¿no? Porque el despertar es empezar a ver otras cosas nuevas, ¿no? Empezar un nuevo viaje, iniciar otro viaje del héroe. Y ustedes saben que si me siguen desde el principio, yo siempre digo, ¿no? Que el tiempo va en espiral y en ascenso. Entonces va a haber ciclos que se repiten varias veces, ¿no? Pero a medida que avanzamos vamos a estar en diferentes niveles de conciencia y vamos a poder ver en más profundidad y vamos a dejar de tener esos triggers para empezar a quizás enfrentar las cosas de una manera más liviana y desde otra seguridad. Y eso nos abre todo un nuevo panorama a medida que vamos avanzando en este camino del héroe. No es que una iniciación, el paso por el umbral, el rito de paso, no es el destino final. No es una invitación a seguir creciendo, a seguir preguntando, a seguir buscando. Un mal momento puede ser solo un obstáculo, pero una iniciación suele venir con una sensación de algo que está más grande, algo más grande en juego, ¿no? Al que nos pide soltar algo para crecer. Y sí, si es así, probablemente estés pasando por un proceso de iniciación. Y hay iniciaciones que suceden por sí solas, algunas guiadas por la vida, otras por maestros, cataclismos externos, y así. Bueno, creo que hasta acá llegó, espero que les haya gustado. Es para entender un poquito lo que es la iniciación, el rito de paso, el paso por el umbral. Y bueno, si supieron reconocer algún proceso de ustedes que se sintieron que ya pasaron por algo así, cuéntenme. Normalmente no tenemos solo una iniciación en la vida, tenemos varias, y nos hace trabajar partes de nosotros, ¿no? Para crecer, para tener nuevas herramientas, y para así encontrar nuestro verdadero yo, ¿no? Si leyeron alguna vez Brian Weiss, se dice que nuestra alma es como un cristal, ¿no? Como un diamante, y en cada vida pulimos una fase, ¿no? De una faceta de ese diamante. Y bueno, y las iniciaciones hacen algo así, van puliendo facetas de nuestra alma, de nuestro ego, y bueno, y de nuestro sentido de supervivencia, ¿no? Para
en vez de que sea solo sobrevivir, ¿no? También sea una experiencia alentadora y esperanzadora a futuro, ¿no? Y bueno, espero que les haya realmente gustado. Cuéntenme en comentarios si alguna vez se sintieron así y muchas gracias por haberme acompañado hasta acá. Chau, chau.